Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. A continuación vamos a ver lo que es la escalada de privilegios utilizando una máquina de Linux. En este caso voy a conectarme vía SSH. Voy a explicar también a continuación lo que vamos a realizar. En este caso vamos a utilizar SSH para poder conectarme a la máquina. En este caso el usuario es leonard arroba 10.10.223 225.133. Bueno, me pide una contraseña. La contraseña en este caso es Penny123. Y listo, ya me encuentro dentro de esta máquina. Si nosotros vemos, bueno, en este caso Huamai, que vendría a ser el usuario que yo estoy actualmente, y es Leonard. En este caso no tengo eh, permisos de superusuario, o sea, no soy root. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de hacer es poder realizar esa escalada para ser root. Lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que son las capabilities para ver si yo puedo encontrar algún binario que tenga activado las capabilities. ¿Qué son las capabilities? Bueno, las capabilities son una serie de em, son una serie de permisos, pero a diferencia del SUID, no son mostrados normalmente con un ls o con un fin. En este caso, voy a buscar las capabilities en el directorio raíz y cualquier error que pueda encontrar dentro de la búsqueda, que me la mande al depnull. En este caso, no tendría como tal la capability que nosotros estaríamos buscando. En este caso es el setuid más ep, pero este no es un binario como tal, sino es un binario propio del sistema. ¿Por qué? Porque tiene el sbin. Bueno, no nos importa realmente eso. Podemos descartar la opción del getCap. Vamos a buscar lo que es el sudo "-l" para ver qué binarios yo tengo permiso de ejecutar utilizando sudo y bueno, que no me pida la contraseña. En este caso, bueno, no tengo ningún archivo y es más, me pide la contraseña para que yo pueda utilizar este comando. Simplemente lo voy a detener porque no quiero realizar eso por el momento, solo quería ver. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer llegado a este punto? Lo que vamos a hacer es utilizar lo que vendría a ser el comando find. El comando find me va a ayudar a encontrar ya sea un archivo, un directorio. En este caso lo que quiero es que me busques en la ruta raíz de tipo archivo. Quiero que me busques el archivo, por eso le coloco type F. Quiero que busques el permiso per menos 04000, que en este caso el 04000 vendría a ser el permiso del archivo que tenga el setuid activado. El setuid significa que yo voy a poder ejecutar un cierto binario con permisos de superusuario, o sea, con permisos del root, pero no necesariamente siendo root, sino que voy a poder, por ejemplo, realizar algún cambio o modificación, ya sea para actualizar algo, por ejemplo, y no necesariamente que me pida la contraseña. En este caso lo que estoy haciendo es buscar eso, buscar un SUID utilizando el 04000. Lo siguiente que voy a hacer es que me liste. ¿Por qué? Porque voy a ver los permisos efectivamente, qué permisos tiene cada archivo, cada binario que voy a mostrar. Y por último, quiero que me muestre todos los errores o que me mande todos los errores al depnull, que es una carpeta como si fuera un agujero negro donde todo se va a eliminar. Lo único que voy a hacer es darle un enter y a continuación vamos a ver una serie de binarios que se encuentran en la ruta userbin y el que me va a importar en este momento es uno que se llama base64. ¿Qué es lo que hace base64? Bueno, base64 lo que va a hacer es que cuando nosotros utilicemos un mensaje, entonces, ¿qué es lo que hace base64? Bueno, base64 lo que va a hacer es utilizar una serie de operaciones, se podría decir operaciones matemáticas, que van a traducir un mensaje. En este caso, si yo realizar un eco a la palabra hola, por ejemplo, voy a colocar hola, y esto lo voy a pasar, la salida del comando echo lo voy a pasar a base64. Lo que se va a mostrar a continuación es una codificación. Y ojo, esta codificación es reversible, o sea, no es como si fuera un hash.
Como pueden ver, ese hola se ha convertido en esta serie de símbolos, que no lo voy a explicar en este caso porque simplemente es a modo de ejemplo. Es como si fuera una envoltura y una especie de transmutación de la palabra convertida en letras. Y bueno, nosotros podemos ver rápidamente que es base 64 en algunos casos, si tenemos este símbolo de igual. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar base 64. ¿Por qué? Porque base 64 tiene el bit SUID. Si nosotros revisamos la lista anterior que hemos podido listar con ls, podemos ver que base 64 tiene el permiso, el SUID. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque en la lista de permisos aparece la letra S. La letra S vendría a ser el bit SUID. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente colocar la ruta del binario, que en este caso es userbit, base 64. Esto lo hago simplemente a modo de colocar la ruta completa, que también podría colocar base 64 normal. Y yo puedo buscar lo que es GTO Beans, que es una página donde se muestran todos los binarios que pueden ser fácilmente utilizados, ya sea para obtener una shell o para poder utilizar los bits SUID o los comandos de sudo para poder realizar lo que es la escalada de privilegios. En este caso, el comando que yo voy a utilizar, o el binario, mejor dicho, es base 64. Si yo busco base 64 y busco la palabra sudo, o el SUID en este caso, lo que me indica es que base 64 tengo que pasarle un archivo. ¿Y cuál es ese archivo? Bueno, como ustedes han visto anteriormente, si yo le paso un mensaje, base 64 lo codifica. Entonces, como yo puedo ejecutar el bit.suid, que significa que puedo ejecutar con permisos de root, lo que voy a hacer es utilizar userbin base 64 y voy a utilizar la carpeta que se llama shadow. ¿Qué hace esta carpeta? O mejor dicho, ¿qué hace este directorio? Y el archivo shadow. Bueno, en el archivo shadow se encuentran encriptadas las contraseñas que utilizamos para nuestros usuarios en nuestra máquina de Linux. En este caso, lo que voy a hacer es poder ver utilizando base 64. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero lo vas a codificar? O sea, ¿lo vas a convertir así? Y eso es lo que no... Bueno, ¿qué es esto? Prácticamente es inentendible, a no ser que utilicemos una herramienta externa. Pero no hay necesidad de utilizar una herramienta externa. ¿Por qué? Porque simplemente utilizando la salida que yo voy a obtener utilizando base 64, voy a nuevamente utilizar base 64. Como ustedes pueden ver, ya no le coloco la ruta porque, bueno, simplemente es una opción. Y le voy a colocar la palabra decode. En este caso, como ustedes pueden ver, lo estoy codificando y lo estoy decodificando al mismo tiempo. Y de esta forma obtengo lo que es el etc shadow. Si yo hiciera rápidamente un cat etc shadow, me va a decir permiso denegado. ¿Por qué? Porque con el cat o como de la forma normal yo no podría ver lo que tiene este archivo, pero como el binario base 64 tiene la oportunidad de poder ejecutar con permisos de root, entonces le dice a la máquina, yo soy root, entonces permíteme, soy root por unos cuantos segundos, permíteme ver este archivo. Ok, y la máquina me lo da, pero sin que me pida contraseña. Entonces, luego de que yo pueda obtener la lista de usuarios con sus cuentas y contraseñas cifradas, que vendría a ser todo esto de aquí, voy a utilizar esta salida y la voy a mandar a un archivo llamado shadow.txt. Este archivo llamado shadow.txt lo voy a utilizar dentro de un momento junto a otro archivo llamado cat etc passwd. ¿Qué es lo que hace cat etc passwd? Bueno, lo que hace este archivo es también listarme los usuarios que se encuentran en mi máquina de Linux. Como ustedes pueden ver, son todos estos usuarios de aquí y el que más me interesa, por supuesto, es el usuario root. Me muestra, por ejemplo, que tengo la ruta y en este caso la shell que tienen. Algunos dicen no login. Bueno, en este caso root tiene una bash. Por ejemplo, nuestro usuario de Leonard también tiene una bash y nos muestra el directorio home en el que, bueno, podemos maniobrar y hacer todas estas operaciones. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente colocar cat etc passwd y nuevamente voy a pasar esa salida a un archivo llamado passwd.txt.
Voy a dar un Enter y actualmente debería tener dos archivos, el passwd y el shadow.txt. Genial. De seguro te preguntarás, ¿para qué he utilizado, por qué he realizado esto? Esto lo he realizado porque voy a utilizar una herramienta llamada un shadow para juntar tanto la contraseña cifrada con los usuarios a la que le pertenece cada contraseña. Entonces, voy a abrir una nueva terminal. En este caso, esta terminal de aquí es la terminal que estoy conectada vía SSH y esta terminal de aquí es mi terminal de máquina normal, mediante la cual voy a obtener estos archivos. Normalmente lo que haríamos sería utilizar Python "-m http.server" para poder ejecutar un servidor remoto, pero en este caso no, porque no tengo instalado la versión de Python con los módulos necesarios. Lo que voy a hacer es simplemente utilizar SCP, que es una opción para poder transferir archivos de manera segura utilizando SSH. Nuevamente voy a colocar el nombre del usuario y voy a colocar su dirección IP, la 10.10.225.133. A continuación, luego coloco el directorio mediante el cual yo quiero utilizar o quiero extraer los archivos. En este caso, para ver el directorio simplemente coloco un pwd y coloco el nombre del usuario, que en este caso es Home Leonard. Luego tengo que indicar dónde yo quiero un momento, me faltó colocar los archivos que quiero descargar. En este caso los archivos son passwd y shadow.txt. Como los dos son .txt, lo único que voy a hacer es que quiero que me descargues con este comodín que es el asterisco. Quiero que me descargues .txt. Quiero que me descargues todos los archivos que son .txt y que se encuentren en esa ruta de Leonard. ¿A dónde? Le hago un espacio y le coloco el punto. ¿Por qué? Porque quiero que en esta ruta en la que yo me encuentro actualmente, en esta terminal, se copien estos dos archivos. Me pide la contraseña. ¿Por qué? Porque me estoy comunicando por SSH. Y a continuación tengo con un ls-l lo que vendría a ser el passwd y el shadow.txt. Voy a agrandar esta terminal un momento. Y lo que sigue es utilizar lo que es un shadow. Un shadow lo que va a hacer es unir estos dos archivos en uno solo para poder utilizar una herramienta muy conocida llamada Yon. En este caso voy a colocar primero el passwd, luego voy a colocar el shadow.txt y luego lo voy a pasar así tal cual a una opción o en este caso a un archivo llamado crack.txt. Doy un enter y si nosotros vemos qué es lo que hay en este crack.txt es que tanto el usuario con su contraseña cifrada se encuentran en un solo archivo. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? Yo sigo en el usuario Leonard. Si miramos la terminal que se encuentra a la izquierda, sigo en el usuario Leonard. ¿Qué es lo que podría utilizar? Bueno, lo que podría utilizar sería John. Y John va a utilizar un word list, que en este caso eh, es la lista de palabras que vamos a utilizar para poder hashear y ver si alguna de esos hashes que nosotros vamos a utilizar hace match con una de esas contraseñas cifradas o hasheadas que se encuentran en este archivo llamado crack.txt. El archivo wordlist se encuentra en user shared wordlist, o mejor el archivo rockyou, que es el archivo que vamos a utilizar para poder utilizar todas estas series de palabras. Se encuentra en esta ruta en user share wordlist rockyou.txt y voy a colocar lo que es crack.txt, que es el archivo. Así, así de simple vamos a colocar un enter y vamos a esperar que John haga su trabajo y trate de lograr encontrar las diferentes combinaciones. Ahora, acá por ejemplo John me dice que es un SHA-502 crypt y que me muestra por ejemplo las iniciales de este hash, que si nosotros utilizamos algo llamado hashcat, podríamos identificar rápidamente la contraseña cifrada, qué tipo de hash es. En este caso, bueno, me lo indica. Y bueno, oh sorpresa, tenemos acá, por ejemplo, del usuario Missy, tenemos la contraseña que es password 1. Esto es algo básico porque password 1 es fácil de adivinar, por eso es que John lo ha detectado rápidamente.
Entonces, vamos a utilizar ese password 1. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la contraseña de root. Para que yo pueda cambiar de usuario, en este caso lo que estaría haciendo es un movimiento lateral. ¿Por qué? Porque no estoy accediendo directamente a root, sino estoy accediendo a otro usuario. Y vamos a ingresar a ese usuario para ver si podemos usar root. Entonces voy a colocar simplemente la palabra su Missy. ¿Por qué? Porque Missy es el nombre del usuario. Me pide la contraseña, que en este caso es password 1. Y si coloco who am I, soy Missy, soy el usuario Missy. En este caso, el ejemplo que nosotros hemos visto hasta el momento es que yo he pasado de ser Leonard a ser Missy. Y esto es lo conocido un movimiento lateral, porque simplemente he ido de un usuario a otro. Y ahora, el procedimiento que hemos hecho anteriormente ha sido copiar tanto el shadow.txt, el passwd.txt, luego hemos utilizado John y todo eso. Ahora, tocaría ver otras opciones, porque ya no valdría realizar lo mismo dentro del usuario Missy, porque el usuario Missy comparte también los usuarios del usuario Leonard. Entonces, para que me explique mejor, la forma que vamos a continuar para realizar la escala de privilegios es utilizar la opción que me diga sudo "-l". Con sudo "-l", a diferencia de la respuesta anterior, yo sí tengo una opción, y es que el usuario Missy puede correr un binario llamado user bin find, y este binario yo lo puedo correr, o sea, sin que me pida una contraseña, o sea, lo puedo correr como si fuera el superusuario root. Entonces, nuevamente utilizando nuestra página de GTO Bins, vamos a buscar lo que es el find, el binario find. Como han visto, el find me ayuda a encontrar un directorio, un archivo dentro de mi sistema operativo Linux. Pero en este caso, voy a utilizar find, ¿para qué? Para obtener una shell. Y eso es algo simple, colocar sudo, en este caso, bueno, nuevamente podría colocar la ruta del binario find, punto. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, yo tengo que pasarle un valor al binario find, como por decir, quiero que me encuentres este valor. En este caso, este punto lo que va a hacer es, quiero que me encuentres en cualquier archivo que se encuentre en este directorio. ¿Y qué quiero que hagas con ese archivo? Quiero que ejecutes un bin bash. Acá realmente no importa el archivo que encuentre. O en este caso, una bin shell o una bin bash es igual. Y lo que va a hacer este comando es que al primer archivo que encuentre, porque este punto significa que va a ejecutar una bin shell, quiero que simplemente termines luego de haber encontrado el primer archivo. Encuentra el primer archivo, ejecuta con "-exec bin sh", y luego que simplemente salgas, o sea, termines de realizar la búsqueda utilizando fin, y como nosotros vamos a ejecutar la shell, vamos a obtener lo que vendría a ser la escalada de privilegios. Y en este caso tenemos el usuario root. Y lo que seguiría, en este caso, bueno, voy a cambiar una bash, listo. Nuevamente, sigo siendo root y hemos pasado de ser el usuario Leonard utilizando un movimiento lateral al usuario Missy. Y luego el usuario Missy ha utilizado el comando sudo "-l para ver qué permisos podía utilizar y ha realizado la escala de privilegios a ser un usuario root. Es un proceso que vamos a ver muchas veces en algunas máquinas o en algunas máquinas de prueba o en entornos controlados en este caso, porque es a modo de práctica, pero es una ayuda que nos puede brindar el poder realizar el entendimiento de las máquinas y las escaladas de privilegio. Y como punto adicional, bueno, es utilizar esta página llamada GTOF Bins, que, bueno, me ayuda a poder entender también cómo funcionan ciertos comandos. Y no solo eso, sino que hay una gran variedad de binarios que nosotros podemos buscar utilizando tanto las capabilities, utilizando tanto sudo "-l, utilizando los setuid y así muchos más. Y hasta aquí este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.